si yo salgo del poder, si Acción Democrática... Continuamos nosotros en este foro, en esta oportunidad, el profesor Benigno Alarcón de la Universidad Católica Andrés Bello, dando detalles sobre el tema de las transiciones democráticas que se han dado en América Latina y también en países europeos. Escuchamos. O sea, sencillamente los costos de tolerancia eran mínimos. Los costos de salida son los costos normales de cualquier proceso democrático. Pero cuando un gobierno autoritario sale del poder, la historia es distinta. ¿Por qué? Porque hay costos asociados con violación de derechos humanos, hay costos asociados con delitos, hay costos asociados que tienen que ver con la participación en actividades de crimen organizado, o por lo menos investigaciones que van a orientarse en ese sentido, y evidentemente los costos de tolerancia se elevan. Que tú puedas tener básicamente un proceso electoral que te permita la democratización tiene que ver fundamentalmente con las condiciones que están más allá de lo electoral, o sea, con las que estamos hablando, y no solamente con lo electoral. Eso es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque si mis costos son muy elevados y yo estoy en capacidad de reprimir, yo voy a estar dispuesto a fracturar las condiciones electorales porque sé que si me acusan de fraude estoy dispuesto a asumir la represión para mantenerme en el poder. Yo estoy dispuesto a inhabilitar candidatos que me puedan ganar la elección porque si eso genera manifestaciones yo puedo lidiar con esas manifestaciones, o estoy dispuesto a hacerlas porque el costo de salir del poder es mayor que el costo de lidiar con esas manifestaciones. Entonces lo que hay que tener claro es que una transición se dé tiene que ver básicamente con el balance entre esos dos costos. ¿Cuál es el costo de salir y cuál es el costo de mantenerme en el poder por mecanismos distintos al electoral? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Dame la siguiente. Perfecto. Entonces, aquí en 2 láminas o 3 trato de resumir simplemente bajo qué condiciones se puede democratizar por la vía electoral y bajo qué condiciones no. ¿Cuándo las elecciones hacen la democratización más probable? La hacen más probable si sirven para hacer la represión más costosa y contraproducente, logrando que la oposición se unifique, se movilice y gane legitimidad. Y la segunda condición es si logra que el régimen se vuelva más tolerante con la oposición porque ello les hace ver más legítimos, pero termina originando deserción de los suyos hacia la oposición, generando expectativas autocumplidas que aumentan la competitividad, o sea, que aumentan la posibilidad de que el gobierno pierda la elección y la oposición pueda ganar. Dame la siguiente lámina. Cuando las elecciones hacen la autocratización, o sea, lo opuesto más probable. Cuando sirven para hacer la represión menos costosa o fácil de concentrar en líderes de la oposición o incluso innecesaria, porque la gente participa en el proceso y se olvida de otras formas de hacer presión y por lo tanto ya no tengo que reprimir, como ha sucedido en años anteriores. Y segundo, si permite que el régimen pueda controlar el costo de tolerar la oposición manteniéndola dividida, usando las elecciones como medio para generar clientelismo competitivo por los recursos del Estado. Todos los partidos quieren una gobernación porque eso me da recursos, me da poder, me da una base para poder organizarme, pero resulta que mientras estoy dividido compitiendo por unos espacios, pierdo posibilidades de competir por el espacio más importante que es el nacional. ¿Ok? O si las elecciones hacen que la tolerancia se vuelva muy costosa para el régimen. ¿Ok? Voy a la siguiente. Temas que determinan el éxito del modelo electoral. Bueno, básicamente en los países donde los procesos electorales han logrado cambiar gobiernos, han logrado democratizar, básicamente se han cumplido con estas tareas. Dale un toque, les vas dando uno por uno. Ok, primero, la reforma de los procedimientos para garantizar transparencia y competitividad en respuesta a la presión de la oposición y de la sociedad civil organizada. Segundo, el registro masivo de votantes, porque una de las cosas que tratan de hacer los gobiernos cuando ya no tienen popularidad es cerrar el registro de votantes, o por lo menos restringirlo todo lo que se pueda. Tercero, dame la siguiente, un toque más, unidad de la oposición. Cuarto, campaña unificada de la oposición a nivel nacional. Quinto, uso creciente por la oposición de los medios, resultados de opinión pública, campañas de movilización de votantes, marchas, protestas y demostraciones varias durante los tiempos de campaña electoral.
Hay casi una situación que se presenta casi como una constante cuando los países pierden elecciones, cuando gobiernos autoritarios pierden elecciones, que normalmente los procesos electorales están acompañados de mucha efervescencia social. Y justamente esos altos niveles de movilización, a veces en formas de protesta, a veces de otras formas, hacen justamente que el país se movilice alrededor de ese proceso electoral. Y por último, procesos bien organizados de conteo paralelo de votos durante el día de la elección, que eso lo hemos tenido en Venezuela en varias ocasiones. Dame la siguiente. Y preparación de protestas y otras formas de presión interna e internacional para que en el caso de que el gobierno pierda la elección y rehúse abandonar el poder. Dame la siguiente. Ok. Hay una pregunta que se repite muchas veces cuando yo hablo de estas cosas en alguna charla, que sí hay la posibilidad de lo que se llama un stunning election. Un stunning election es una elección donde de manera sorpresiva la oposición termina ganándole al gobierno. Eso ha sucedido en ciertos casos. Pero ha sucedido en ciertos casos, sobre todo, ¿qué es lo más importante? No voy a revisar la lámina completa. Lo más importante es, primero, que la oposición sea mayoría, en el caso venezolano lo es, pero segundo, que la gente tenga la expectativa de que sí se puede lograr. Y pareciera, por lo que estamos leyendo en los estudios de opinión pública, que la gente no tiene esa expectativa el día de hoy. ¿Y por qué? Porque inclusive un individuo que estaría dispuesto a votar contra el gobierno, pero que depende de él de alguna manera, por los CLAP, por el carnet de la patria, o por un empleo, o por una medicina, o por cualquier razón, se atrevería a dar el paso si está completamente convencido de que es inevitable que el gobierno pierda la elección. Pero cuando no está convencido, prefiere mimetizarse, prefiere pasar agachado y no correr un riesgo innecesario porque cree que su voto no va a hacer la diferencia. Entonces eso es fundamental. Y esa es la atmósfera que habría que generar y que hoy no está generada, y esa es una realidad. Pero esa atmósfera además no simplemente es un tema de opinión pública, no es un tema de propaganda, no es un tema de publicidad, no es un tema de un mercadeo adecuado de un candidato. Es esas cosas y algunas más que tienen que ver con organización a nivel social. Porque si no hay organización a nivel social y una organización sólida, no algo espontáneo, es muy difícil poder movilizar todas estas cosas para poder lograr ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que con esto que hemos hablado, ustedes tienen los elementos para sacar sus propias conclusiones. ¿Okay? Gracias. Parte de la participación de Benigno Alarcón, quien es el director de la Escuela de Estudios de Posgrados de la Universidad Católica Andrés Bello, quien, por supuesto, luego de su exposición, deja entrever que sin condiciones claras no es necesario o no es posible participar. Me asegura, además, que esta situación, por supuesto, coloca en una autocracia y la realización de elecciones no significa necesariamente que estemos en un sistema democrático. Vamos a escuchar ahora a Nick Merevan, quien por supuesto ha estado dentro de los movimientos de izquierda nacional y que también se ha distanciado de las políticas del presidente Nicolás Maduro. Escuchamos. Lo que decía y no tratar de comentar cosas que ellos también dijeron. Así que en 15 minutos me toca hacer una exposición triple, ¿no? Sin embargo, quisiera arrancar con algo que le dije a mi compañero Negal antes de que se retirara a dar declaraciones a los medios, y aprovechando que está acá vuelvo a ratificarlo. No es suficiente la llamada de unidad por micrófono. O sea, es mucho lo que se repite en relación con llamar a los sectores que venimos del sector crítico y disidente, o qué sé yo, de los que nos quieran llamar, ¿no? Porque nos han inventado 500 motes y medio en relación con de dónde venimos y hacia dónde vamos. El asunto no es solamente convocar a una supuesta unidad o un supuesto frente, el asunto es concretarlo. Yo me he reunido ya no sé con cuántas personas en relación a la aparente voluntad que existe de hacerlo. El asunto es que no hemos concretado absolutamente nada y mientras tanto se van tomando decisiones que se deben tomar en un espacio en común. Ese es el gran dilema. Y entonces, por los hechos sobrevenidos, se ejecutan y se desarrollan cosas en nombre de una unidad que ya no existe y sobre una unión que se convoca que tampoco existe. Entonces,
es aprovechar pues la presencia de él, que sé que es un interlocutor válido en relación con eso, para que ya cesemos el asunto de la convocatoria, de la falsificación de la conciencia, del hecho de decir que necesitamos hacer algo porque sabemos que tenemos que decir que tenemos que hacer algo, pero que no se haga. Y esto incluso se empezó a hablar desde que estuvimos en la UCAP, Benigno, en aquel acto en donde también estuvo Rodríguez Torres, estuvo Capriles, ¿no? Organizado por la UCAP, y que era en relación con la Asamblea Nacional Constituyente. Ya tenemos Asamblea Nacional Constituyente, ya tenemos gobernadores, ya tenemos alcaldes, ya tenemos toda la instauración del modelo autoritario de manera formal, y todavía no hemos tenido la primera reunión de los distintos actores para tratar de empezar a ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, un poco de por favor, dicen en la actualidad. Lo otro es aprovechar inevitablemente este escenario para recordar dos cosas. Hoy es 27 de febrero, de esa Venezuela que no queremos recordar, pero que la tenemos en el encéfalo, ¿no? Que la tenemos en los ADN. Eso que incluso lo utilizamos para decir la cosa se va a aprender, pero que también parece que nos desmoviliza y nos inmoviliza por el hecho de volver a vivir una cosa tan atroz como la que vivimos, que fue un detonante importante desde el punto de vista histórico y que algunos utilizan retóricamente para demarcar un tiempo que ha traído esto, que definitivamente es peor. Y recordar el 27 de febrero también, porque hoy se cumplen 3 años del único desaparecido político de los últimos 20 años, Alcedo Mora. Él, por denunciar corrupción de PDVSA hace 3 años, después de haber escrito varios mensajes y haber denunciado que había sido amenazado por el SEBIN de a montarle una olla, tal como él lo afirma, en Mérida, fue desaparecido en unas extrañas circunstancias, y todavía hoy ni la Defensoría, ni la Fiscalía, ninguna instancia de gobierno da respuesta en relación con la desaparición de Alcedo Mora, y sus familiares exigen que haya alguna respuesta y que aparezca vivo, por supuesto, porque si está desaparecido todavía no está muerto. Para sus familiares todavía no está muerto. Y para el pueblo venezolano tampoco, porque es el ejemplo de la dignidad de alguien que ya hace 3 años estaba denunciando corrupción en PDVSA, y todo lo que ha pasado en los últimos 3 años, creo que no solamente le daban la razón, sino que parecieran dar motivo de por qué tuvieron que desaparecer. Ahora sí, entrando en materia. A ver, que haya elecciones definitivamente, y tal como nos lo explica Benigno, no es garantía de democracia, pero detona cosas, explota cosas. Ahora, detona cosas si nos ponemos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo en cómo participar y de qué manera participar. Hemos visto cómo en los últimos procesos electorales la búsqueda del deterioro de la fortaleza de la movilización del voto más allá de las circunstancias difíciles del sistema y del proceso electoral será un efecto boomerang que pagaremos a mediano o largo plazo de aquellos que llaman a la abstención. Con esto estoy asumiendo una postura de principio. Creo que hay que votar porque no hay régimen autoritario que dé condición alguna para que haya unas elecciones democráticas limpias y transparentes. Pero si hay elecciones, es un recurso perfecto de movilización. Si hay conciencia de que esa movilización se hace en función de develar el control de ese autoritarismo a través de los sistemas y los procesos electorales. Creo que ahí hay un error de fondo que genera entonces el fraccionalismo y la división que existe en este momento en la conducción de la oposición tradicional, Mesa Unidad Democrática. Ahí hay un problema. Y entonces que si se lanza Henry o que si no se lanza Henry, que se llama el otro Henry, entonces otros reuniéndose para, antes del asunto de definir si se iban a lanzar o no se iban a lanzar, a ver cómo atacaban a los dos Henrys que sí querían lanzarse. O sea, esa es la centrífuga de una oposición que está fracturada y no tiene fisuras versus un gobierno que tiene fisuras pero no está fracturado, ¿no? La imposibilidad que tiene este momento
la instancia de conducción política de la oposición, de poder dar confianza y seguridad a su gente de que las decisiones que se toman son legítimas y que van a conducir a la posibilidad de la transformación de la realidad del país, es en este momento el principal problema que tiene el país. Porque el principal problema que tiene el país en este momento no es solamente el gobierno, no lo es. Ese es el que lamentablemente nos está generando muertes, bajas, decesos. Pero, irónicamente, la salida a esa crisis que tiene que estar en manos de todos nosotros, no está porque no se genera confianza en las acciones, porque no hay acuerdos mínimos para que eso se genere. Entonces, si tenemos una crisis y sabemos que es una crisis aplastante, que es con base en un modelo de un autoritarismo que, por cierto, le preocupa, pero también se ocupa muy bien del asunto de si vienen más sanciones o más injerencias. No hay modelo autoritario en el mundo que no esté consciente y no necesite estar aislado. Es su objetivo fundamental. Si no, preguntémosle a Corea del Norte. O sea, ahí hay objetivos claros de estos regímenes para poder subsistir, y uno de los elementos y una de las metas fundamentales es tener las condiciones de aislamiento para que me permitan hacer lo que me dé la gana, para que ese aislamiento condicione el hecho de que, bueno, claro, pero eso es en Corea del Norte. O sea, nos resignamos y empezamos a resignarnos de que, bueno, eso es en Venezuela, en el contexto internacional, ¿no? Entonces, si nosotros no llegamos a la conciencia de la necesidad de la articulación de los diversos sectores políticos en el país para lograr un objetivo común, un solo objetivo común, pues lamentablemente será poco lo que se pueda avanzar en relación con revertir la realidad que nos está aplastando en este momento. Fíjense, hay un tema importante, más allá de los detalles que lo acompañan, que es el asunto de lo que se ha devenido en la realidad venezolana a partir de las consecuencias de lo que ha sucedido en República Dominicana. República Dominicana, creo que es un hito importante desde el punto de vista de los intereses fraccionales que existen dentro de la oposición venezolana. Porque lo primero que hay que denunciar, que hemos denunciado desde hace muchísimos años, desde que empezó el diálogo, es que ese diálogo estaba destinado al fracaso por la manera a través de la cual se generó la formulación del diálogo desde el punto de vista polarizado. Entonces, ante un esquema de negociación polarizada que negaba la propia naturaleza del conflicto, porque hoy el país, en los más recientes estudios de opinión pública y los no tan recientes, ya de hace más de 3 años, está señalando que más del 50% de la población venezolana no se autodefine ni de oposición, ni de la MUD, ni del PSUV. Entonces, en un diálogo de resolución del conflicto del país, la necesidad de que haya interlocutores que tengan la capacidad de representar a las mayorías es fundamental. Entonces, ya de un error de fondo, en los métodos, las metodologías de diálogo que se están desarrollando, lamentablemente ya conducían de manera inevitable al fracaso. Y si a eso le tomamos en cuenta el hecho de la ausencia de claridad en relación con la diferenciación o con los intereses que están detrás del hecho de la ayuda y el apoyo internacional versus la injerencia en relación con los problemas del país, y si no hay una claridad y una convicción de que es fundamental y necesario la ayuda internacional para salir de la crisis venezolana, pero que los venezolanos somos los que debemos salir de nuestra crisis con nuestras propias manos y metodologías, entonces se genera todo un conflicto en el momento de desarrollar y de formular los mecanismos adecuados para el destrabe de la crisis. De ahí, de partir del problema de cómo se establece el esquema de negociación, negando en un principio que era una negociación, que es un diálogo y todo este dilema discursivo, que al final lo que resume es el hecho de que después de tener prácticamente un acuerdo amarrado, uno de los actores que debió haber firmado niega la firma y no había capacidad de resolución de quienes estaban en República Dominicana de poder atender el asunto. Insisto,
no íbamos a conseguir ni vamos a conseguir nunca, mientras Nicolás Maduro gobierne, unas condiciones idóneas para poder tener elecciones presidenciales ni de juntas de condominio en este país. Pero lo que sí hay que entender es que es una de las herramientas, porque si abandonamos esa herramienta, lo que estamos esperando y estamos entregando la esperanza de los venezolanos es a que vengan los marines a las costas venezolanas a resolvernos el problema. El principal problema hoy de la conducción política es que está trasladando la responsabilidad de la resolución de los problemas del país al exterior y está demostrando su incapacidad de resolver los problemas a lo interno. Entonces, para eso mejor que abandonen por completo y digan, bueno, de brazos caídos. O si realmente se sienten en capacidad y nos sentimos en capacidad de resolver los problemas del país, arranquemos cuando tengamos que arrancar, pero ya. Porque lamentablemente de expresiones de voluntad no solamente se logran las salidas y los destraves, mientras tenemos un gobierno que incluso la resolución de sus problemas internos, de las fisuras internas, la resuelve creando otro partido. O sea, ellos saben muy bien que la única manera, tal como lo señaló Benigno, ya el riesgo que viven de salir implica el riesgo de su vida. ¿Por qué? Bueno, porque se han desbordado en el aplastamiento de la sociedad. Ante una circunstancia como esa, ellos están muy seguros, específicamente la fórmula de Diosdado Maduro, están muy claros que aún a pesar de que tienen todas las diferencias posibles, porque sí existen diferencias de criterios, de formas de posicionamiento y de control de los espacios, sin embargo, lo que sí están seguros es que no pueden fracturarse, que sus fisuras no pueden lograr la fractura. Y por lo tanto, generan mecanismos de control ante sus propios daños. Y crean cosas como el partido Somos, que es, por cierto, es la violación más flagrante de formas de utilización de los recursos públicos para el desarrollo de una organización política. No es que en todos estos años no se haya hecho eso de un lado y del otro con la proporción necesaria de poner muy por arriba al gobierno en relación a la utilización de los recursos públicos. Es que Somos era hasta hace 3 semanas una cosa que tenía un RIF con G-200, era una política pública y era una institución. Y todos esos empleados públicos ahora son militantes de un partido. Y siguen utilizando el recurso del control social a través de las tarjetas, del carnet de la patria y los bonos como un mecanismo de profundización del control social y tiene una captación de votos inmediata en un proceso electoral porque tiene una nómina formal, aunque electoralmente se le llama nómina a los militantes, pues esto se lo asumieron en serio y es una nómina porque son empleados. Entonces, dentro de la formulación del esquema del conflicto interno de ellos buscan sus propias resoluciones a lo interno sin generar aparentes conflictos, aún a pesar de que son visibles. Del otro lado, no es que no vaya a haber problemas, es que tenemos que tener diferencias. Si somos demócratas, aún más todavía. El problema es cómo asumimos una política común frente a un adversario, un enemigo político, no es adversario, es un enemigo político, que goza de todos los recursos posibles para ya no solamente aplastarte, sino desplazarte en absoluto. Si nosotros no tenemos claro este escenario y aislamos algunos elementos que pueden ser y que están siendo perturbadores, o empezamos a hacer política a través de las redes sociales y pensamos que lo que se dice en las redes sociales es la verdad del país, y no entramos en conciencia de que hoy a esta hora casi el 70% de la población venezolana quiere votar y va a ir a votar, esté el candidato que esté. Entonces nos estamos negando y nos estamos ensimismando a la posibilidad de resolver el problema a partir de la realidad del 30% del país y no viendo el país completo. Si es verdad que quizás en la clase media no hay voluntad de ir a votar, la pregunta es ¿cuánta clase media queda?
Y segundo, de los sectores populares, aquellos que se sienten reprimidos y controlados, la única esperanza que tienen hoy para poder expresar, porque todavía hay confianza en el secreto del voto, en el más recóndito secreto del voto, la gente que recibe la caja de CLAP quiere castigar con el voto. Ahora, el asunto es que llamemos a la abstención, o el asunto es que exijamos las condiciones necesarias para que por lo menos podamos defender la movilización del voto, para que por lo menos le podamos decir al que quiere votar, vamos a intentarlo, vamos a tratar de intentarlo, pero lamentablemente no hay conducción de mando en ese sentido y por eso generan radicales libres. Y bueno, nada, va a ser inevitable, va a haber, ya ayer se inscribieron, no sé, 1, 2, 3, va a haber 5, va a haber 6, va a haber 7 candidatos. Ahora, el problema es que ninguno se va a presentar como de consenso, porque primero no lo hay, y como no lo hay, entonces la pelea es abstenerse o no abstenerse. Lo primero, lamentablemente, quienes convocaron a unas elecciones adelantadas fue la misma MUD. Vamos a estar claros. ¿Desde hace cuánto se está pidiendo unas elecciones adelantadas? Y entonces ahora la tienen, claro, el gobierno las acomodó como les dio la gana, pero es la MUD la que está pidiendo una cosa que ahora niega, que ahora no quiere. El asunto es cómo ajustamos el cronograma electoral con la presión social necesaria y con la presión política para que al final no podamos ordenar la pea, como decimos en criollo, en el sector de la gran oposición que va más allá de la mesa de la unidad democrática. Gracias. ¿Cómo nosotros, más allá de esa mesa de la unidad democrática, logramos tener algún mecanismo mínimo de consenso que nos permita tener la posibilidad de tener un candidato de la unión, no de la unidad, de la unión de las fuerzas hacia la defensa democrática del país? Hacia ese punto, muchos sectores que no somos de la mesa de la unidad democrática estamos de acuerdo. Necesitamos concertar la unión de las fuerzas, pero uno, un método claro y transparente. Segundo, que no venga nadie a secuestrar nada. Que el rol fundamental de esto, además, sea en conjunto con la sociedad civil, que también tiene voz, que también tiene derecho, que también tiene posición política. Es una fórmula medianamente viable para poder resolver el asunto. Mientras no tengamos la posibilidad de tener un método para llegar a un candidato de unión, vamos a ver entonces todo este estira y encoge de si me gusta Henry, si no me gusta, que si Alup, que si Borges, que si Capriles no puede lanzarse, cosas que caen al final en la discusión del personalismo político y no de la búsqueda de la resolución del conflicto. Es más, y con esto cierro, yo soy ahorita parte de una organización más amplia a la que pertenezco. Yo soy del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, pero nosotros hemos decidido ampliar ese espectro hacia Juntos. Juntos es una organización en donde gente que venía de la MUD, alguna, y gente que venía del chavismo, algunos, nos hemos juntado. Aquí está, por ejemplo, Julio César, Saverio, que son de Ciudadanos, que vienen precisamente de el desprendimiento en algún momento de la mesa de la unidad democrática. Nosotros, ¿qué hemos planteado desde Juntos? Políticamente, que declinen todos los candidatos o todos los precandidatos, todos, que declinen todos, que demuestren que realmente quieren este país. Declinen, reúnanse y propongan un solo nombre que no sea el de ustedes, con un perfil definido. A ese que decidamos, que propongan los precandidatos y que se decida por una discusión de consenso entre los distintos sectores del país, ese candidato en 24 horas lo ponemos con el 70% en las encuestas. Sea el nombre que sea, que cumpla un perfil y que permita unificar criterios, que comprenda que es una figura de transición, efectivamente, y que tiene el reto de conducir hacia la posibilidad del destrabe de este juego, y que si nos hacen perder las elecciones por trampa, va a ser el que va a conducir la movilización política junto con un equipo, porque no va a ser una sola persona.
Y tienen que ser además un conjunto de personas, mínimo 6, 7, que sean nombres de gente que venga de un lado y del otro, para mostrar la verdadera reconciliación. Porque si no nos reconciliamos, nos van a joder. Lamentablemente nos van a joder. Y disculpen el término. Entonces, esta es una. Hemos planteado algunas otras cosas. Ha tenido algo de eco en algunos espacios, en otros no. El asunto es que si no logramos que se corra la fecha del cronograma electoral, que se plantea que sea para el 20 de mayo en una decisión unilateral, y por otro lado, el asunto de dejar claro que la elección de la Asamblea Nacional solamente tiene una vía que es de acuerdo político a través del artículo 240 de la Constitución en relación con el veto al vicepresidente, y dar la facultad para convocar unas elecciones a la Asamblea Nacional, si es que realmente es conveniente en este momento generarlas. Excepto eso, la necesidad de que haya unas elecciones parte del hecho de que también nosotros asumamos el rol de tener que participar. El problema no es, en definitiva, participar, sino el cómo. Muchas gracias. Parte de las disertaciones de Nickmer Evans, quien, por supuesto, dentro de la plataforma del chavismo disidente y del encuentro de todos, se viene realizando todo el desarrollo de si participar o no participar, unas disertaciones en relación al tema del comportamiento de la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a escuchar parte de la intervención ahora de las preguntas y respuestas de los participantes. Que es el punto referido a la sociedad civil, y además es bien importante, al menos mi experiencia en la cobertura periodística, desde que empezó a organizarse la oposición al gobierno chavista en la Coordinadora Democrática. En esta sala yo veo gente que tuvo alguna experiencia directa con eso, y desde entonces la sociedad venezolana con sus bemoles ha respondido, realmente ha respondido, a pesar de las autocríticas que siempre son buenas. Creo que lo que no ha estado a la altura ha sido la dirigencia, lamentablemente, y creo que la sociedad venezolana, el electorado, si lo circunscribimos más al hecho electoral, ha sido muy generoso. Y si hiciéramos un breve recorrido desde lo que sucedió con la organización que se hizo para el revocatorio de 2004, aquí hubo unas movilizaciones realmente maravillosas, y luego, en lugar de haberse capitalizado todo ese movimiento político y social, se dejó caer en un chinchorro, y fue la sociedad, digamos, que se encontró sin dirigencia. Y eso se ha repetido, y podemos citar más recientemente lo que pasó con el reafirmazo en 2016 para el revocatorio. La gente cruzó ríos, pasó montañas, hizo enormes esfuerzos, y luego la dirigencia no supo qué hacer con eso. O más recientemente, el año pasado, con esa experiencia tan maravillosa y aleccionadora que fue el plebiscito del 16 de julio. Pasaban días y la gente de la